muy pero muy importante por iniciativa de la Universidad del Salvador, que en donde se tocó un tema que es importantísimo y que está muy en boga en este momento, que mucha gente por ahí no entiende exactamente la relación que esto puede tener. Entiende el concepto de lo que es una ciudad inteligente, una smart city, ¿no? Pero no sabe o no comprende cuáles son las consecuencias que puede traer o que están derivadas de todo esto. Tenemos en línea, que tiene la gentileza de atendernos esta mañana, a uno de los oradores del día de ayer, el doctor Gabriel Pieri, que es franco-argentino, es doctor en ciencias políticas y doctor en ciencias de la información y de la comunicación de la Universidad de París, y además es especialista en la temática espacio urbano, objeto de la revolución cibernética. Ayer habló, y bueno, esta conferencia fue realmente sumamente importante, por eso lo hemos convocado esta mañana. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Guillermo Hagestrom lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por haberme por favor mirado a este trabajo. Gracias a usted por atendernos, porque el tema es realmente apasionante, ¿no? Es algo que la gente se habla mucho. Hay algunos temas y algunos conceptos de los cuales se habla mucho, pero que la gente no termina realmente de comprender cuál es la interrelación que después tiene todo esto con lo existente, porque no se puede instalar una ciudad inteligente de un día para el otro. Se supone que todo está interrelacionado, ¿no? Bueno, el problema de la puesta en relación del espacio urbano, con todos los elementos, con el ciudadano que está saliendo por el uso de las tecnologías modernas, es también la organización del trabajo, del espacio urbano, de la seguridad, de la salud, de la enseñanza. Y estamos ahí en nuestro instituto, l'Institut Mines Telecom, que se ocupa, es un instituto de base de la formación de la ingeniería francesa especializada en telecomunicaciones, y yo enseño, como Gabriel Pieri, enseño en el Instituto Mines Telecom, Minas Telecomunicaciones, fabricación de ingenieros, pero también en una business school, es decir, una escuela de formación de especialistas en comercio, en empresas. Lo que me interesó justamente dentro de ese espacio es encontrar la interacción entre el mundo empresarial, las tecnologías de la información y de la comunicación, el espacio urbano, los problemas sociales relacionados por las redes, en este momento tan particular que está basado sobre lo que se llama la revolución cibernética, que es planetaria. Sí, sin duda, y que trae aparejado un cambio en muchísimas de las conductas de todos los ciudadanos y de todos los habitantes de una ciudad, en las formas de todo tipo, no solamente en la comunicación, sino después las consecuencias que tiene toda esta revolución, ¿no? En las formas de actuar, de relacionarse, de moverse, de interactuar. Es una revolución verdaderamente grande, y a veces uno siente que no se le está dando la importancia que tiene. En muchos casos hay gente que le dice, bueno, estas cosas suceden y la gente se va adaptando naturalmente a los cambios. ¿Es así? Sí, es así. Es decir, que es como un poco analizar el periodo actual, es como analizar el periodo de la revolución industrial y su impacto sobre el espacio urbano y sobre las redes de comunicación de la época, que eran a través de los trenes, de los aviones, de los barcos, las redes que había en la época de los sistemas telefónicos, o mismo del sistema simplemente de la transmisión a nivel de los cables de los mensajes. Claro, eso ocurrió a fines del siglo XIX. ¿Y qué pasa hoy con este mismo sistema que se está transformando en el espacio urbano a través de las redes de comunicación? Es cierto. Uno nota en algunos aspectos puntuales, ¿no? Que la revolución esta es absolutamente inédita y que todavía no se termina de manejar muy bien, ¿no? En el tema de la comunicación es muy visible, ¿no? La inmediatez, por ejemplo. Todavía nos preguntamos, ahora resulta que hay terremotos todo el tiempo, y uno no se da cuenta
que antes había un terremoto y cuando uno se enteraba o la noticia llegaba ya había pasado tanto tiempo que había dejado de ser noticia. Ahora nos enteramos en el minuto que se está moviendo algún punto de la Tierra, inmediatamente es noticia porque uno se entera rápidamente por la inmediatez de las comunicaciones, por ejemplo. Y se supone que esto también se traslada a todo, porque estas modificaciones en los hábitos hacen que uno modifique su estilo de vida a todo nivel, ¿no? Absolutamente. Y justamente los que también presentamos ayer en la Universidad de El Salvador, sí, es la formación que nosotros damos en nuestro instituto, en lo que se llama el Master of Science, sí, donde recibimos a estudiantes, mismos estudiantes extranjeros, para tener la formación de justamente esa interacción entre la empresa, sí, el mundo que organiza la vida común a través de las plataformas numéricas, del trabajador moderno, entre comillas, sí, y el espacio tecnológico, porque estamos en un campus donde hay también estudiantes que están formados para ser ingenieros. Y justamente lo que usted ha dicho es muy interesante, porque las temáticas de justamente la revolución cibernética de la Smart City, ciudad inteligente, sí, ciudad inteligente en francés, toca por lo menos 6 espacios diferentes que fueron definidos justamente por el mundo empresarial. Está organizando esa revolución. Hay 6. Sí. Voy a decir en inglés. Sí. Smart Economy, toca la economía. Sí, sí. Smart Mobility, es decir, todos los sistemas de circulación, de flujos de circulación en el espacio urbano. Claro. Smart Environment, todo lo que es el desarrollo sustentable. ¿Cómo se organiza el desarrollo en el espacio urbano cuando se sabe que más del 70% de la población mundial estará urbanizada de aquí al 2050 al nivel planetario? Claro. Claro. Y después tenemos... Es un desafío enorme ¿no? Sí, es enorme. ¿Qué pasa también con lo que se llama el Smart People? Cómo la gente va a recibir todos los mensajes que recibe a nivel de la formación, de la e-salud, lo que también toca la salud. Y después está también el Smart Living, es decir, que adentro del espacio de la domesticidad, de las propiedades específicas, se están desarrollando lo que se llama IoT, el objeto conectado, que tiene sus relaciones con casi la emergencia también de los robots. Por ejemplo, en Japón hay robots que se ocupan de la gente de edad, que se queda en su casa y que les trae la comida. Hasta ahora, inclusive hay también en Japón, hace pocos días salió una noticia que, por supuesto, fue como casi un dato de color, pero es algo que evidentemente es una tendencia que se está firmando cada vez más. Ya hay lugares, hay restaurantes, por ejemplo, que lo atienden robots. Absolutamente. Claro. Y eso va con la parte Smart Living, y eso, todo ese conjunto se concentra a través del espacio urbano, el espacio industrial, ambiental, a través del espacio del conocimiento estructurado a través de las redes, en lo que se llama la Smart Governance, la gobernanza inteligente. Es decir, de cómo se va a estructurar también tanto el espacio común del ciudadano, tanto el espacio empresarial, como el espacio también de la seguridad, por ejemplo. Claro. Si yo como sociólogo, como politólogo, digo que tomo la definición clásica que tenemos nosotros de un gran sociólogo llamado Max Weber, que decía que el Estado es la empresa que con suceso reivindica el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado. Bueno, ¿qué pasa hoy con los barrios privados? ¿Quién controla el territorio? Son compañías privadas de seguridad. Es decir, que se acaba ese famoso monopolio de... Sí, se supone que la seguridad, la salud, la educación eran casi como actividades fundamentales de los estados. Y ahora, a nivel seguridad, que es algo que parecía que era indelegable, ha sido delegado, porque de hecho es así. Absolutamente, y pronto, por ejemplo, también eso ocurre también a nivel del trabajo. Cuando se van a desarrollar las empresas que uno ve emerger en el espacio urbano, en Europa, en Estados Unidos, también en México, bueno, todos esos elementos que están saliendo, que están trepando, que de una cierta manera, uno se da cuenta que los ecosistemas, es decir, los sistemas económicos, empresariales, que
establecen la relación social finalmente dentro del espacio urbano, sí, delegan después, por ejemplo, al municipio un ingeniero que va a tener como función la gestión de toda la parte administrativa del espacio del municipio. sí, 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 sí. Entonces, la función del ingeniero especializado en las tecnologías de la información y de la comunicación Sí. va a tener un papel en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Brasil, tener un papel fundamental. Claro. Y eso va a crear autonomías locales también. Es evidentemente uno cuando escucha toda esta temática que es tan amplia, tan abarcativa, y tan trascendente, porque esto evidentemente es un cambio que viene, que es inevitable, que va a llegar, tardará un poco más, un poco menos, pero lo importante es, estaremos cuándo y a partir de qué modificaciones también en muchos aspectos de la educación, ¿no? Las facultades y las universidades están, las privadas y no solamente la Universidad del Salvador, ¿no? Pero todas las universidades están preparándose y están inclusive pensando cuáles van a ser verdaderamente las especializaciones, las carreras, cómo se van a adaptar a esta nueva necesidad de este mundo que viene y que es realmente solo comparable, por lo menos en estos últimos 200 años, con lo que fue la revolución industrial. No hay otro punto de inflexión, ¿no? Y sí, y hay una persona, hay un autor que es muy importante, que es Norbert Wiener. Sí. Uno puede encontrar sus libros escritos en inglés sobre Internet. Hay el primer libro que trata de ese tema, se llama The Human Use of Human Means, del uso humano de los seres humanos. Ese señor era matemático y físico. En el espacio trabajaba en Estados Unidos, en el MIT. Y es el que crea la primera red que existió en el mundo, que es la red ARPANET, a principios de los años 60. Claro. Pero y es el creador de la palabra cibernético. Escribió un libro ese famoso en 1949, se llama The Human Use of Human Beings, donde el tipo dice: un día va a venir el tiempo, el hombre va a dar órdenes a la máquina a la máquina y la máquina al hombre, a través del estímulo de las sinapsis cerebrales y las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Cuando uno toma el subte en París, en Buenos Aires, en Nueva York, en Shanghái, uno ve gente que tiene una pantalla frente a los ojos, mira, el ojo es una terminación nerviosa del cuerpo humano, está con aparatos en los oídos escuchando un mensaje y moviendo los dedos, terminaciones nerviosas, en función de un programa escrito por ingenieros, ergonomistas, que aseguran que el mensaje lo van a poder mandar a 14.000 kilómetros de distancia. Sí, en tiempo nada, prácticamente sin espacio-tiempo. Todo esto llegó que si Ray Bradbury en el máximo momento de su imaginación en cuanto a todo lo que escribió en su momento de ciencia ficción, yo creo que no lo alcanza, ¿no? A lo que en este momento ha superado la realidad de lo que ya vivimos día a día, ¿no? Yo diría más bien que Bradbury y Isaac Asimov. Sí. Los robots. Es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, no estamos en las crónicas marcianas todavía. No, todavía no, pero me parece que estamos cerca, ¿eh? Estamos absolutamente. Cerca. Y bueno, eso estamos en este espacio, ¿no? Bueno, un tema realmente interesantísimo y la verdad que es muy importante que se empiecen a tratar estos temas a través de charlas, a través de conferencias, a través de esto que ha sucedido ayer, que es importantísimo. ¿Tuvieron mucha audiencia durante la exposición? Sí, hubo audiencia y vino también el representante de justamente vino a escuchar esta conferencia, el señor Éric Bourlon, que es el agregado para Ciencias y Tecnologías del Instituto Francés de Argentina, que vino justamente a escuchar la ponencia que yo di. Y bueno, y también esto lo hice también en otras universidades argentinas, que sea la UNSAM, que sea también el ITBA, tenemos también convenios, estamos preparando convenios con el ITBA, y estamos preparando también convenios con la UADE, es decir, que estamos ahí presentando como elemento de circulación de la información justamente,
la red que establece el contacto entre el mundo empresarial, el mundo de la ingeniería y también el mundo universitario para sus transformaciones. Claro, que es lo más importante, la formación de quienes en el futuro van a tener, porque en definitiva, y seguramente usted comparte conmigo esto, ¿no? El último eslabón de todo esto es el ser humano. Siempre vamos a prepararlo, organizarlo y a dirigirlo de alguna manera. Ojalá que nunca llegue el momento que organicemos o vayamos a crear algún tipo de robot o de máquina que nos dirija después a nosotros, ¿no? Porque esa sería como una trampa mortal. Bueno, eso está, hay ya elementos que pueden existir potencialmente, sobre, por ejemplo, 2 espacios. Existen chips que se ponen al nivel del cuerpo para ser utilizados en función de la salud, que calculan la frecuencia cardíaca, la tasa de azúcar para la gente que tiene diabetes, bueno, toda una serie de cosas. También son chips que permiten pasar de un lugar a otro porque abren las puertas. Es decir, que está injertado dentro del cuerpo humano la llave. Con la lectura del iris del ojo, uno saca plata de un cajero automático. Absolutamente. Y también en Japón, por ejemplo, tomando el esquema ese del Japón y de los robots, bueno, disculpe decirlo así de manera tan cruda, ¿no? Pero también se crearon robots que tienen comportamiento sexual. Claro. Es decir, que se está robotizando el espacio humano de su propia domesticidad y injertando al hombre dentro del espacio técnico. Es cierto. Es el espacio técnico que, como decía Weiner, el hombre va a dar órdenes a la máquina, la máquina a la máquina y la máquina al hombre. Es cierto. Ahí es donde cierra todo esto, ¿no? Pero bueno, supongo yo que así como se superó ese clic enorme que tuvo la humanidad con la revolución industrial, también el hombre en su infinita inteligencia, y porque realmente de la raza humana, de la raza animal, somos el último eslabón, el más inteligente, y se supone que siempre se va a poner de manifiesto la creatividad, la inteligencia y la visión del ser humano, ¿no? Que eso nos diferencia del resto de las especies. No, porque también los dinosaurios desaparecieron. Sí. Es decir, que ojalá que no sea el caso nuestro. Si tenemos una tasa de crecimiento hay que darse cuenta que la esfera terrestre es un terreno limitado y cerrado, y aumenta la población mundial todos los años. Cierto. Es decir, que estamos girando sobre una manzana alrededor del Sol que estamos comiendo también. Es decir, que en un cierto momento vamos a terminar comiéndonos en la cola de la manzana y los pepinitos que hay adentro. Por eso que ya los chinos están pensando en irse para la Luna. Es cierto. Bueno, que va a ser la última puerta de salida que va a tener la especie humana. Si no, no va a quedar más nada. Ahí está el problema también ambiental que se plantea. Sí, está todo unido. El medio ambiente es importantísimo cuidarlo, aunque ahora parezca, claro. Hay que fomentar espacios verdes para tener por lo menos aire que respirar, cuidar mucho el agua para tener agua que tomar. Son 2 cosas que son imprescindibles. Ahora la vemos como naturales y todos la tenemos, pero si uno come demasiado glifosatos, uno se agarra unas pestes que nos mata también. Claro. Es decir, ¿qué pasa a nivel de la organización general de nuestro tipo de desarrollo, de nuestro tipo de organización justamente urbana, que va a permitir la coexistencia de millares de personas en espacios cerrados, ya que la Tierra es un espacio cerrado, es un espacio, como planeta. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué va a pasar? Doctor Pérez, es interesantísimo este tema. No, por favor. Vamos a seguirlo de cerca. Seguro, a usted y a todo lo que tiene que ver con esto, porque me parece que estos son los temas que hay que empezar a tratar ya más seriamente, absolutamente, con certezas, porque esto es algo que está pasando. Ya no es más algo que va a pasar en el futuro. Ya el futuro llegó y nos tenemos que tomar todos conciencia de esto. Bueno, le agradecemos muchísimo. Bueno, por favor. Tuvimos unas publicaciones en el cuaderno del CEL, CEL número 5, de la Universidad en la UNSAM, sobre las plataformas numéricas. Perfecto.
ahí vamos a estar atentos a todo esto. Doctor Pelies, le agradecemos muchísimo esta charla y seguiremos en cualquier momento haciéndolo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.